Bueno, voy a hacer una cuarta y última cápsula de esta primera parte del comentario del artículo a Heidegger sobre el origen de la obra de arte para desarrollar un tema que quedó en el último punto señalado en el pizarrón de la cápsula anterior, que es la idea de hacer sitio, que es la traducción que se usó al español en la edición de Alianza, del término alemán einräumen, que significaría a hacer espacio o dejar lugar. Yo traduciría siempre mejor como dejar lugar. Dejar me parece que es una expresión importante aquí. Uh, o hacer espacio también, pero como cuando uno va con los amigos y ves que no cabemos y sin que alguien tenga que decir abran cancha, que también es una forma de decirlo, podemos hacer espacio para que alguien más entre, ¿no? Entiéndase pues que la obra de arte hace esto, ¿no? Hace espacio para poder entrar en ella. Eso es lo que quiere decir Heidegger con el Einräumen y que además ese hacer espacio ocurre en el claro del ser. Para hablar del claro utiliza el término alemán Lichtung, el sustantivo de luz, ¿no? El iluminar del ser, ¿no? Entonces, hacer sitio en el claro del ser significaría hacer espacio en medio del mundear del mundo en el que la obra está aconteciendo, ¿no? Es una forma de decir que la obra de arte nos invita a entrar a su espacio, haciendo espacio para que nosotros podamos entrar en su mundo, ¿sí? Para que se entienda que se parece mucho a lo que entiende Gadamer por participar en un juego, ¿no? O sea, tú aceptas cómo funciona, ves sus reglas, te introduces en él, te comportas como jugador en el juego, participas y, por decir así, cumples un papel sin que te sea de ninguna manera impuesto, sino por la naturaleza propia del acontecimiento. Así está pensando Heidegger, lo que después va a señalar como ahí donde se pone a la obra la verdad, que es en la obra de arte, el mundo mundea desocultando el ser. Y el ser está oculto en la seguridad de lo inseguro. Sé que la frase suena extraña, pero es porque Heidegger quiere señalar que esto que nosotros llamamos mundo y que creemos que es muy seguro, en el sentido no de la amenaza de la existencia, sino de la amenaza del sentido, de que cualquier cosa puede cambiar de significado, cambiar de sentido, valer otra cosa, dejar de valer, transfigurarse por completo de un sentido en otro sentido, etcétera, pone en evidencia que lo que creemos que es el mundo asegurado es lo menos seguro, ¿no? Porque así justo como se ha venido pensando que hay que plantear nuevas masculinidades, pues eso para la mayoría de los hombres es una posición crítica, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora con nuestra masculinidad si hay un montón de acciones que no podemos ya ejecutar porque ahora resulta que son una amenaza, un peligro? Perdón. Entonces, uh, lo que creemos muy seguro, nuestra forma de ser en el mundo, de encontrarnos, resulta que se vuelve problemática. ¿Cómo se vuelve problemática? Gracias a que la obra de arte pone en evidencia en el claro del ser esa posición, ¿sí? Es decir, la obra de arte nos pone en juego, nos muestra dónde estamos y entonces nosotros vemos que nuestra situación es insegura. Por supuesto, eso Heidegger lo está pensando en relación con que él consideraría las obras de arte las más legítimas, las verdaderas, pues, ¿no? Porque sí, también habría que asumirlo. No todas las obras de arte tienen la capacidad de hacer sitio en el claro del ser. Si la obra es mediocre, no va a funcionar, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser mediocre o qué significa ser buena? No tiene nada que ver con la técnica, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con cómo se manifiesta el sentido del ser, ¿no? Es decir, productores e intérpretes, lo que va a llamar Heidegger, los cuidadores, tienen que participar de manera
ontológicamente comprometida, es decir, existencialmente su ser está en juego, cuando la obra de arte es realmente buena. O sea, el sujeto lo siente, siente que su ser está en juego y que está desasegurado, por decir así. Es decir, que la manera como se ha comprendido el mundo es puesta ante la vista como una forma que es espacio-temporal, histórica y cultural, y que por lo tanto no contiene ninguna sustancia absoluta, ¿no? Para que se entienda que lo que vimos en la primera cápsula, el hipoqueimenon, la ile o el subjecto, la parte dura y consistente, no existe, ¿no? O sea, no hay tal cosa como una parte o una forma de ser del mundo que sea consistente frente a un montón de otras cosas que sean inconsistentes, sino que en realidad lo que la obra muestra es que todo está uh, desasegurado, ¿no? Que hemos puesto la seguridad de nuestra existencia en algo que es completamente contingente. Y es natural que lo hagamos, pero hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocer el carácter contingente del ser, eh, porque lo demás es pensar metafísicamente. Cuando de alguna manera apostamos por algún tipo de trascendencia, aquella en la cual el ser que somos obtiene plena consistencia, de alguna manera, como sea, la eternidad, la historia, el tiempo, la cultura, como si ahí pudiéramos ser lo que siempre hemos sido, es una concepción falsa de lo que somos, ¿no? Es una concepción tan falsa como cualquier otra, en el sentido de que está limitada históricamente, solo que se vuelve problemática porque cree que puede ir más allá de lo histórico, ¿no? Por eso es más crítica, es una situación más grave, pues, y por eso Heidegger va a hablar más bien del final de la metafísica, porque tenemos que abandonar esta forma de pensar que es autocontradictoria, en la cual el sujeto parece que puede encontrar alguna forma de asegurarse a sí mismo la existencia, el ser, la presencia, en algún tipo de trascendencia, la que sea, ¿no? Hay que entender que la trascendencia está en la inmanencia, es decir, está en la manera como el sujeto se apropia de la existencia, y Heidegger diría, en ese tiempo, esta forma de apropiarse de la existencia en la cual queremos o buscamos garantizar una trascendencia, es decir, una consistencia transhistórica, transcultural, es un autoengaño. Nada más para terminar ahí esta primera parte del comentario sobre el artículo de Heidegger.